Buenos días, estudiantes. Feliz inicio de semana. Espero pues todos hayan tenido un fin de semana muy agradable y estemos pues con la actitud, ¿cierto? Para la clase de hoy. Recordemos, hoy estamos en el tema número 10. Entonces por favor tener lista nuestra guía de trabajo. Una vez más les recuerdo que la guía no se hace por Word, no se hace digital. La guía siempre se debe elaborar de forma escrita utilizando esferos, uno para los títulos, otro para el resto de texto. Si se hacen dibujos, deben ser con colores, bien ordenada, bien presentada. ¿Listo, chicos? Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, tener listos nuestros útiles escolares y pues nuestra debida guía de trabajo. Entonces, en este momento, chicos, vamos a estar muy atentos a la explicación del día de hoy. La clase del día de hoy, como su nombre lo menciona, se llama el boom latinoamericano. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar con la definición de qué fue esto. Recuerden que cuando vimos todo lo que tiene que ver con la literatura contemporánea, todo esto se mencionaba ahí, ¿cierto? La latinoamericana, todo esto se mencionaba ahí, pero no habíamos visto a ciencia cierta qué es como tal el boom latinoamericano, ¿listo? Entonces se dice que este fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando trabajó un grupo de novelistas latinoamericanos, relativamente eran jóvenes. Ellos fueron ampliamente distribuidos en todo el mundo. El boom está relacionado con los autores Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Entre ellos, recuerden que son algunos escritores que estamos viendo en nuestra investigación. Entre los antecedentes históricos, encontramos que en las décadas de 1960-1970 fueron décadas muy fuertes ya debido a su agitación política en toda América Latina, ¿cierto? Ya que el clima político y diplomático era fuertemente influenciado por la Guerra Fría. Este clima sirvió de base, o esto sirvió de base, para que los trabajos de aquellos escritores del boom latinoamericano sirviera como de contexto y les ayudara a crear nuevas ideas más radicales y que funcionaran. Entre las influencias literarias, entonces, encontramos el auge de la literatura latinoamericana, o sea, el más fuerte, el que comenzó con estos escritores, fue José Martí y Rubén Darío. Esto fue en Europa. Ellos eran modernistas como Joyce, también han influido mucho los escritores del boom, al igual que esos escritores latinoamericanos del mundo vanguardista. Los escritores de la vanguardia fueron los precursores de este movimiento, ¿cierto? De la escritura de las novelas, ya más innovadoras, más desafiantes ante la gente burguesa, o sea, ante la gente que tenía dinero. Entre los orígenes del boom, se sabe que el boom comenzó en algún momento de 1960, ¿cierto? Ya lo sabemos. Dice que existe un desacuerdo en cuanto a la obra. Se consideraba que siempre la primera novela del boom para algunos sería Rayuela de Julio Cortázar, eso fue en 1963, mientras que otros preferían La ciudad y los perros de Vargas Llosa. También se consideraba A hijo de hombre de Augusto Roa Bastos en 1959 como la obra inaugural del boom, o sea, la que iba como a generar controversia y a ser innovada entre las obras que ya les mencioné, aunque podría remontarse más o menos en 1949 con Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Esos son los orígenes del boom latinoamericano. Entre las señas de identidad, entonces están las novelas del boom, que eran esencialmente modernistas. Suelen utilizar varias perspectivas, perdón, o voces narrativas y cuentan con gran número de neologismos, juegos de palabras, incluso blasfemias, ¿cierto? Otras características del boom era que el tratamiento de los ajustes tanto rural y urbano
lo que hacían era internacionarlo, ¿cierto? Con el énfasis de expandir todo lo que tenía que ver con la historia y la política, así como la identidad nacional de qué era lo que ellos querían hacer con esa literatura del boom, ya que rompe como tal las barreras entre lo fantástico y lo mundano, ya era algo más real, más racional. Entre esto también surge el realismo mágico, el realismo mágico. Dice que afirma que el realismo mágico es un modo estético, ¿cierto? O sea, algo más coherente, más ordenado. Dice que es un modo estético clave dentro de la ficción reciente de América Latina. Con esta estética, las cosas irreales son tratadas como reales, ¿cierto? Las cosas mundanas es todo lo que tiene que ver con el pueblo. Ya los elementos irreales ellos lo creaban como en un mundo mágico. Siempre se basaban en experiencias reales, extrañas, fantásticas, legendarias. Siempre los pueblos se ajustaban a lo mítico y a lo especulativo de manera tal que son difíciles de separar, ¿cierto? Siempre estaba ahí lo mágico y lo real unido para crear pues nuevas obras y nuevos discursos. Entre la ficción histórica dice que es un interés que quieren formar, ¿cierto? Las novelas de los periódicos para generar un paradigma en la novela de un dictador, donde las figuras y los acontecimientos eran retratados de una manera diferente, ¿cierto? De ficción. Entre los novelistas del boom se mostraba una comprensión de la capacidad del género, ¿cierto? Ya que ellos eran un grupo de jóvenes, entonces contaban las historias más paralelamente y más alternativas, de tal forma que fuera un lenguaje claro, como antes lo decía, usaban sátira y demás. Entonces era algo muy puntual a lo que se estaba viendo en este entonces. Entre los principales representantes, entonces está Julio Cortázar. Él nació en Bélgica en 1914, vivió con sus padres en Suiza. Entre los trabajos que él, o sea, se destacó más entre las colecciones de él, fueron, como su nombre dice, fueron colecciones de cuentos muy cortos, El bestiario, El final del juego, Las armas secretas, Todos los fuegos, El fuego, creo que esto ya lo hemos investigado. También está Carlos Fuentes, él nace en Panamá el 11 de noviembre de 1928 en México, ¿cierto? Panamá, México, el Distrito Federal, entonces más o menos todo surgía ahí. Entre las novelas más importantes, él fue uno de los que creó novelas más importantes de la época, fue un crítico y publicista de latinoamericano. Entre las obras más destacadas está La región más transparente, Aura, Zona Sagrada, Cambio de piel, Tierra Nostra, Cristóbal Nonato. Digamos que estas obras son directamente para personas que conozcan y sean como personas más neutrales al momento de leer. Digamos, si nosotros leyéramos alguna obra de ellos, no la podríamos entender tan fácilmente, porque pues se necesita un lenguaje coloquial primero y también conocer diferentes palabras, conocer diferentes términos para poder entenderla, ¿cierto? Entonces, por eso es que a veces se nos complica. Ejemplo, cuando leímos los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Ejemplo, Los 100 años de soledad, El otoño del patriarca, ¿cierto? Para nosotros poder leer estas obras de Gabriel García Márquez, tenemos que enfatizarnos mucho para poder comprenderlas, ya que son muy complejas. Digamos, se utiliza un lenguaje para una persona que ya es escritora o que ya conoce más de las obras, entonces por eso a veces no es como tan sencillo interpretarlas nosotros. Gabriel García Márquez, como sabemos, él nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Él empezó como un periodista, luego los escritos de él fueron publicados en pequeñas y cortas historias en el diario El Despertador de Bogotá. Esto más o menos fue en 1940. Luego de esto ha logrado elogios de la crítica y éxito comercial general. Recuerden que él fue uno de los representantes del boom, entonces es muy reconocido.
Entre las obras de él, como lo decíamos, está Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien escriba, El amor en los tiempos del cólera, y también recordemos que él ganó el Premio Nobel de la Literatura. También está Mario Vargas Llosa, entonces solo de él ganó también un premio Nobel en el año 2010, es un escritor peruano, ¿cierto? O fue un escritor peruano. Entre las obras representativas de él está La Casa Verde, Los Cachorros, Conversaciones en el Catedral y Pantaleón y las visitadoras. ¿Listo? ¿Qué impacto trajo el boom latinoamericano? Dice que el boom tuvo un buen impacto, ya que cambió la forma en que la cultura latinoamericana era vista en el mundo. Ya la traducción desempeñaba un papel importante en el éxito de los escritores del boom. Esto abrió la puerta a que nuevos escritores de América Latina empezaran a escribir, a redactar sus propios textos, sus propios poemas. Entonces esto generó como el abrebocas de muchas cosas, ¿cierto? La libertad de expresión. También una prueba de ello es el impacto global, ¿cierto? De mirar cómo la gente como fuente, ejemplo García Márquez o de Vargas Llosa, ellos fueron los mentores más principales de este boom latinoamericano. ¿Listo? Después del post-boom, dice que más o menos recuerden que este duró hasta 1970, acá ya estamos hablando, después del boom. Entonces, dice que se ha hecho como un hablar de estos escritores, ¿cierto? Por eso son tan conocidos. La mayoría de los cuales nacieron en los años 1940, 1950, 1960. Es difícil situar claramente un post-boom, ya que como muchos escritores se activaron antes de que terminara, entonces no es como tan claro. ¿Listo? Pero también es importante señalar que estos principales escritores continuaron escribiendo durante este proceso. O sea, que se creó luego de que se abriera un latinoamericano. Se crean nuevas estrategias para que las personas siguieran leyendo y escribiendo, ¿cierto? Ese fue lo que causó el post-boom, ¿listo? Entonces, ahorita vamos sigamos acá, nos quedan dos diapositivas y luego observamos un video donde se retroalimenta pues el tema como tal. Espero chicos estén tomando nota de los representantes, de las obras, de cómo fue, ¿listo? Para que ahorita al momento de completar nuestra guía de trabajo sea más sencillo. Entonces las consecuencias, dice que esto hizo que todo fuera más original, más creativo por los escritores del boom. Se consideraba un movimiento superado, ¿cierto? Este movimiento, aunque nace en Latinoamérica, esto arrastra por todo el mundo, hace relevancia, obviamente siempre los escritores anteriores, pero desde este momento empieza como a tomar más fluidez. Se establece que nace después del boom, que ha sido llamado el post-boom, o sea, esta consecuencia fue muy positiva, ya que ya no era solo en Latinoamericana donde escribían, ¿cierto? Sino ya se generó en España, en todas las partes, ya que esto fue un movimiento de gran importancia y hubo una transformación, ya la gente pensaba más positivamente, ya originalmente, más creativamente, ¿cierto? Ya ellos podían argumentar sus palabras, sus textos de maneras libres. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a estar muy pendientes, por favor, al siguiente video. Ahí, como yo siempre les he enseñado, siempre es bueno, pues, retroalimentar el tema. Entonces, por favor, estar muy atentos al siguiente video. Ahí nos retroalimentan todo lo que les acabé de explicar. Entonces, por favor, muy atentos. ¿Listo, chicos? Dígase un fenómeno de redescubrimiento de la literatura de la América hispana, una generación explosiva de nuevos autores. Aclaración: el boom
no es un estilo, una corriente artística y no es necesariamente una etiqueta generacional. Y es que podemos encontrar entre sus representantes a escritores que pertenecieron al género fantástico como Julio Cortázar, al realismo como Vargas Llosa o una fusión de ambos como lo es Gabriel García Márquez. De hecho, se puede decir que el realismo mágico fue el fruto más importante del boom literario o el realismo latinoamericano, con todas sus variantes. Pero ¿qué es en sí el boom latinoamericano? La definición no está muy clara. Para muchos, el boom es un fenómeno generacional que se dio entre los años 60 y 70. Se sugiere que se inició con la publicación de Rayuela de Cortázar en el 63 o La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa en 1962. Algunos dicen que el boom sigue vigente hasta hoy, otros dicen que se acabó en los 70 y hablan de una generación post-boom. Algunos dicen que se trató de un grupo de jóvenes escritores influenciados políticamente por la Revolución Cubana. Otros dicen que se trataba de autores que querían innovar dejando de lado los regionalismos y costumbrismos existentes. Mucho de cierto tienen estas posturas, pero lo que comparten todas en común es que se trató de un fenómeno que no tuvo tanto que ver con el estilo literario, sino más bien con los géneros. El boom es fundamentalmente un auge de narradores y más concretamente de novelistas. Y más aún, fue un fenómeno protagonizado por escritores latinoamericanos exiliados en Europa, principalmente en París, que para ese entonces, como ahora, era el sueño de escape de todos los jóvenes latinos con aspiraciones artísticas. De todas maneras, este conjunto de escritores migrantes además tenían algo en común, y es que siendo intelectuales de la época y movidos por el influjo de la Revolución Cubana y las tendencias socialistas de la época, algunos de ellos fueron llevados a Europa para distintas actividades proselitistas que sirvieron de excusa para quedarse por estos lares, tal como lo comenta Mario Vargas Llosa en su libro Las travesuras de la niña mala, o bien el título, por favor, el libro es buenísimo. En fin, la cuestión es que establecidos estos vástagos en el viejo continente, lógicamente no pararon de escribir y alrededor descubrieron un mercado editorial diferente. ¿Por qué es importante decir esto? Ciertamente en Latinoamérica había ya escritores de un altísimo nivel literario, sin embargo sus obras no rompieron todas las barreras comerciales que deberían. Y de ese modo, el modernismo, el vanguardismo y todos los movimientos literarios surgidos en Latinoamérica habían pasado casi inadvertidos por la otra parte del mundo. El comercio, eso es. Las editoriales que publicaron la obra de los autores del boom, en cambio, tenían más conocimiento del terreno y experiencia en mercados de otros idiomas. De ese modo, los autores del boom encontraron in situ una nueva propuesta, principalmente en Barcelona, en manos de editoriales como Six Barral o Alfaguara. Pero ojo, no estemos pensando que estas editoriales les publicaban de favor, nada que ver. Resulta que el público pedía la obra de estos autores a tal grado que se decía que los ingresos generados por la publicación de estas novelas dio un generoso impulso a la economía española, aun cuando las obras fueran sometidas a la censura de Franco. En torno a este fenómeno explosivo, casi de superventas, hay que añadirle además la figura de Carmen Balcells, agente literaria, a quien muchos se refieren como la mamá grande de la novela latinoamericana, por nada más que ayudó y representó a varios autores latinoamericanos, convirtiéndolos en estrellas instantáneas. De otro lado, en territorio americano, hay quienes fueron especialmente críticos con el boom, como es el mismo Mario Benedetti, que afirmaba que ninguno de aquellos tenía algún talento especial, solo que habían estado en el escenario correcto y en el momento correcto, pero que no representaban totalmente la pluralidad de América. Algo con lo que yo también estoy de acuerdo, aunque no me parece que eso los desprestigie para nada. De todas maneras, no se puede negar la importancia de este fenómeno internacional, dado que era la primera vez que la literatura latinoamericana estaba en los ojos del mundo, no como un bien exótico, sino como un producto de altísimo valor que opacaba la escena europea de la época. ¿Quieres saber cuáles son mis escritores favoritos del boom? Acompáñame la próxima semana en uno de los... Listo, chicos, entonces ahí ya concluimos como tal el tema del boom latinoamericano. Entonces recordemos, chicos, que como lo mencionaba ahí, surgió más o menos entre los 60 y 70. También un año tal vez exacto es entre 1960 a 1970. Entonces, como para tenerlo en cuenta, el boom latinoamericano fue la reunión, ¿cierto?, de jóvenes novelistas, ensayistas, críticos,
que buscaban cómo hacer un cambio en cuanto a todo lo narrativo. ¿Listo? Entonces, feliz resto de día, chicos, y espero pues el tema haya sido claro, tengamos ideas para ahorita retroalimentar el tema entre todos en clase. ¿Listo? Entonces, muchas bendiciones y que estén muy bien.